Bueno, acá con ustedes la doctora Romina Malano. ¿Cómo te va? Hola, Jochi, buenos días, ¿cómo andás? ¿Todo bien por acá? Todo bien. Acá ansiosos por saber qué significa y qué es esta tarjeta que ya no sé si llamarla milagrosa. No, no, tratemos de no llamarla milagrosa porque si no después mucha gente confunde justamente con que parece algo esotérico o milagroso y la realidad es que tiene un montón de beneficios de los que podemos compartir y muchos que ya fueron comprobados porque desde que llegó a mis manos esta tarjeta que se llama New Mi Car en febrero de este mismo año, empecé a hacer investigaciones a ver qué resultados tenía, más allá de la información que tenía de la empresa Nominau, que es una empresa de Estados Unidos. La tarjeta es producida en Alemania con tecnología cuántica, con un nanochip, con circuitos internos de energía cuántica y una placa de minerales que tiene más de 75 minerales difíciles de conseguir a veces en la naturaleza, algunos de ellos combinaciones de ciertos cristales como el cuarzo, turmalita, que sabemos tienen efectos muy poderosos en la salud. Así que la combinación de ellos hace que tenga un efecto muy potente en la ionización. Tiene más de 22.000 iones negativos esta tarjeta, con lo cual se absorben a través de esta energía cuántica en el cuerpo, en el organismo, y generan una estabilización en las membranas celulares, una restauración en el campo electromagnético, en nuestra aura, nos ayuda a elevar la frecuencia vibratoria, a estabilizar todo lo que es el metabolismo celular, con lo cual a los 7 minutos de exposición a la tarjeta empieza este efecto poderoso de ionización y inmediatamente podemos notar los cambios. No todas las personas notan los cambios inmediatamente, pero sí a los 7 minutos empiezan las modificaciones moleculares y atómicas, ¿no? Voy a ir escuchando porque pueden haber muchas preguntas y entiendo que es un producto bastante nuevo. Hemos visto otras tarjetas en el mercado o algunas pulseras magnéticas, pero la verdad es que son muy diferentes, difieren mucho entre el funcionamiento y además los efectos beneficiosos. Buenísimo. Antes de dar esta explicación de lo que significa la tarjeta, ¿podrías presentarte brevemente como para darle un marco más, si pudiéramos decir, científico, ¿no? Vos sos médica, te especializaste en Ayurveda e hiciste también, digamos, pruebas y medidas y mediciones sobre esta tarjeta, ¿no? Sí, así es. Soy médica, estudié la medicina tradicional, convencional en Capital Federal, en la Universidad de Maimónides, hace 11 años que me recibí. Después me especialicé, hice un posgrado en medicina ayurveda durante 3 años, hice el posgrado en fitoterapia en la Asociación Latinoamericana de Fitoterapia con Jorge Alonso, hice biodecodificación y técnicas de autoconocimiento que las aplico en las terapias, ¿no? En mi consultorio, en la práctica diaria. Bueno, ahora me encuentro realizando estas investigaciones y comprobaciones a través de esta tarjeta que me ha llegado. Solo empecé por ímpetu propio porque la verdad es que primeramente tuve una experiencia personal cuando me llaman a una reunión con los dueños de la empresa de Estados Unidos, en donde tenía una lesión en la planta del pie de más de 7, con 7 puntos, me los acababan de quitar, así que no podía ni caminar, tenía la lesión muy inflamada, 3 puntos que todavía no habían cerrado, y uno de los efectos de la ionización era que aceleraba la cicatrización. Entonces dije, bueno, vamos a probar conmigo misma a ver qué es lo que sucede. Una sola hora la tuve puesta, les puedo decir que en el momento sentía fuego en la planta del pie, y cuando me quito la tarjeta, yo me había tomado una foto antes y después
de colocarme la tarjeta, y cuando me la quito la herida estaba más desinflamada porque se notaban hasta las arrugas de la planta del pie, había perdido la coloración rojiza, los 3 puntos estaban más cerrados, y dije, bueno, voy a caminar a ver qué pasa cuando piso con la planta del pie, y la verdad es que no me dolió para nada. Entonces, bueno, ya ahí fue mi primer sorpresa, y a partir de ese momento empecé a llevar tarjetas a un montón de pacientes para empezar a recopilar datos, experiencias, testimonios, ver cómo funcionaba en cada caso. Así que a partir de ahí empezó un poco mi recorrido con esta tarjeta, y empezó también una relación con la empresa al ir demostrándole cuáles eran los efectos y los resultados que iba encontrando en distintos aspectos, ¿no? En distintos estudios que iba realizando. Ok. Ahora, vos hablaste que esta tarjeta la desarrolló un alemán. Sería interesante saber en qué se basó para desarrollarla. ¿Qué fue una canalización? ¿Qué fue eso? Y vos hablás de nanotecnología, hablás que tiene minerales, no sé, elementos por ahí de la tabla periódica. ¿Cómo funciona todo eso en una tarjetita así chiquita? Exacto, bueno, miren, la tarjeta es esta, ya que estamos hablando. Es menos del tamaño de un celular y es muy finita, es más, está protegida por un acrílico. En realidad la plaquita es mucho más fina, inclusive. A ver si la podía abrir. Bueno, se las quería mostrar por dentro cómo era. Bueno, esto fue desarrollado por un alemán. Primeramente, esta información, claro que la tengo desde otros planos que tiene que ver con una canalización, a raíz de aquel accidente en mi planta del pie, en donde todavía no entendía ni cómo funcionaba una tarjeta magnética de tecnología cuántica, pero sí me anticiparon de que esto iba a llegar a mi vida, y que en parte tenía la misión de difundir lo más rápido que podía los efectos de esta tarjeta para que llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Pero hay algo que sí aprendí en este tiempo, que es que Newmicar es para todo el mundo, pero no todo el mundo está preparado para recibirla, ¿no? Porque en parte lo que hace al elevarnos en una frecuencia altísima es reconectarnos con nuestra propia conciencia y con la conciencia superior. Entonces, no todo el mundo está preparado para eso, y en algunos casos hasta generan rechazo a la utilización de la tarjeta. Entonces, ahí fui entendiendo que la tarjeta realmente había sido canalizada por médicos del cielo, por otros seres, ¿no? En donde bajaban esta información cuántica para restablecernos, para reestructurarnos a la frecuencia de base que cada uno de nosotros trae, con lo cual esta información es como bastante compleja para que se entienda fácilmente, pero sí, lo que sucede, inclusive es más notorio por ahí en casos en donde están desconectados de sí mismos con medicación psiquiátrica o abordajes de ataques de ansiedad, crisis y demás, en donde empiezan a reconectarse con ellos mismos. Ahí se puede notar más. Así que bueno, esto fue canalizado, sí, y no tenemos demasiada información técnica porque obviamente es secreto de sumario de la empresa, digamos. Pero sí sabemos que tiene más de 75.000 minerales, que esto hace que genere una carga iónica de 22.000 iones negativos, que en su interior tiene un nanochip, que no tiene sistemas de baterías eléctricos, no tiene magnetos, no se recarga, o sea que dura toda la vida, porque la energía cuántica es una fuente inagotable, como sabemos. Así que, bueno, el único cuidado que se debe tener es no mojarla, digamos, como para no perder la propiedad en sí del material en el que está hecho. Ok, bueno, vos permitime, como siempre digo, hay que hacer un poquito de abogado del diablo. Cuando vos me decís es un secreto, a mí siempre se me aparece la famosa fórmula de Coca-Cola, que mantuvieron el secreto por un tema de un negocio.
A mí eso mucho no me gusta. No obstante, debo confesar que he hecho medidas y la tarjeta funciona. De hecho, la estoy usando y siento la diferencia. La verdad que desde el canal de Jessica Films la super recomendamos. Dicho esto, existen otras tarjetas en el mercado que vienen hace varios años promoviendo, bueno, pulseras, vos también dijiste. ¿Cuál dirías que es la diferencia con las otras? Bueno, existen varias diferencias. Algunas tienen magnetos, inclusive. Esta no tiene magnetos. Esta tiene tecnología cuántica que las otras no tienen tecnología cuántica, que a la vez tienen el nanochip, que las otras no tienen nanochip. Tienen esta placa de minerales con una cierta carga iónica, pero no es suficiente, es decir, la medimos y la carga iónica es de 3.000 iones, 5.000 iones, no significa que sean malas ni que no sirvan ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí la carga es mucho más inferior a esta que tiene 22.000 iones negativos, sumado a la tecnología cuántica que aporta ciertos sistemas, digamos, en donde trae más potencia y efectividad en el efecto de la ionización. Ok. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta que tiene que ver un poco con el tema de las creencias. Viste que las creencias en un punto es casi todo. Si uno cree en algo, bueno, por ahí funciona. Se demostró mucho esto con el famoso efecto placebo en su momento, cuando se hacían pruebas de laboratorios, medicinas, etcétera. Ahora, desde este punto de vista, vos, desde tu interior, ¿dirías que ha funcionado con pacientes tuyos, con testimonios que has tenido? ¿Y hubo alguna diferencia, si es que funcionó, con gente por ahí que no cree absolutamente en nada? Sí, sí, hay diferencias y acá sí es muy buena la pregunta porque en muchos casos adquieren la tarjeta en situaciones o enfermedades particulares que vienen acarreando desde hace mucho tiempo en cronicidad, digamos. Sin embargo, no encuentran resultados inmediatos. Con respecto a las creencias, como siempre, cuanto más confianza y credibilidad uno tenga frente al tratamiento o al profesional al que se expone, mejores son los resultados, mayores son los beneficios, y eso lo podemos ver desde cualquier tipo de terapia que utilicemos, porque esto tiene que ver con la sincronicidad cuántica también, con ese ensamble y esa potenciación, digamos. Entonces, claro que es muy importante la persona que va a adquirir, sea esta tarjeta o sea cualquier otro tipo de terapia, la confianza en lo que realmente está haciendo. Pero más allá de esto, sí hay muchos casos que no tienen ni idea de qué se trata, que no creen o que no saben cuáles son los efectos ni nada por el estilo, y se las compartimos porque tienen alguna dolencia en particular y le decimos ponete esto un ratito a ver qué pasa, se la colocan y les calma. Entonces ahí realmente no pueden creer que algo les calme tan rápidamente, por ejemplo, un dolor. Y además de esto hay casos puntuales como por ejemplo personas que tienen dificultad respiratoria, el oxígeno disminuido como el EPOC, asma persistente, severo, enfermedades cardiovasculares como insuficiencia cardíaca, en donde tienen una fatiga crónica, donde tienen dificultad respiratoria bastante avanzada, severa. Entonces, en esos casos, por más de que crean o no crean, como genera mayor disponibilidad de oxígeno en sangre, esto hace que empiecen a saturar más inmediatamente. Con lo cual, los medimos con el oxímetro de pulso y se eleva la saturación de oxígeno. Entonces, ni siquiera se basa en si la persona cree o no cree, porque en realidad los efectos son demostrados en el momento en esos casos. Perfecto. ¿Y cuáles serían los grandes beneficios así por ahí físicos que tendría la gente usando la tarjeta? Y en todo caso después hablar de los beneficios
emocionales y espirituales, ¿no? Claro, porque yo sinceramente pude hacer comprobaciones en todos los campos, desde el energético, el emocional, el mental y el físico. Porque en todos los campos actúas, porque no deja de ser una terapia, digamos, un complemento perfecto, integral y holístico bajo este concepto, ¿no? Entonces, los beneficios de la ionización fueron demostrados ya hace mucho tiempo y son que aceleran los procesos de cicatrización, que regula el sueño, es decir, mejora el sueño en los casos en donde hay un sueño irregular, es decir, insomnio, somnolencia. Aumenta el rendimiento físico, por esto mismo que les comentaba que aumenta la disponibilidad de oxígeno, y a la vez disminuye la fatiga post ejercicio, con lo cual las personas que son atletas o que hacen ejercicio intenso y se la colocan, lo que notan es que luego del ejercicio no tienen la fatiga que tenían como hacer ese tipo de ejercicio sin la tarjeta. Otro de los efectos es que aumenta la fuerza, la resistencia, el equilibrio, que aumenta la vitalidad, es decir, que las personas en general lo que notan es que no se cansan fácilmente, que llegan al final del día con muy buena energía, que pueden hacer sus actividades con otra energía, con otra vitalidad. Así que bueno, estos son los efectos de la ionización en sí. También hace que se regule el pH de nuestro organismo. Y después tenemos los beneficios de la tecnología cuántica en sí, que es la que nos devuelve esta frecuencia original y restaura o restablece el funcionamiento de las membranas celulares, mejorando el intercambio de los nutrientes, restaurando el campo electromagnético, elevando nuestra frecuencia vibratoria y reconectando a nuestra conciencia. Ok. Ahora, vos hablás de ionización. ¿Te referís a que genera iones negativos? Porque sabemos que los negativos son los positivos para nosotros. Exacto, exacto. ¿Vieron cuando nosotros vamos a un lugar, a veces que lo llaman un punto energético, o cuando una persona tiene problemas de salud? Sobre todo antes se usaba mucho esto de personas que tenían asma o EPOC, que las hacían mudarse a vivir a las sierras, a Altagracia o lugares, bueno, el gran caso es del Che Guevara, ¿no? Los hacían ir a este tipo de lugares porque mejoraba la saturación de oxígeno, mejoraban sus síntomas, y esto tiene que ver con la carga de iones negativos. En un punto energético, lo que sucede es una gran carga iónica negativa, por distintos motivos, por rocas, por cascadas, por lluvias, por distintos motivos que hacen que en la naturaleza haya más disponibilidad de iones negativos que vienen a ser para nosotros los positivos. En cambio, en el medio de una ciudad, por ejemplo, es mayor la carga de iones positivos que de iones negativos. Ok. Ahora, a mí se me ocurre algo, porque yo digo, eh, uno, a uno le gustaría lograr una independencia, sobre todo en esta nueva era, una independencia de, no sé, de productos, de artículos, estar como más liberado. Y yo pienso, al usar esta tarjeta uno se ve obligado a tenerla siempre con uno mismo. ¿Cómo funciona el uso de la tarjeta en el cuerpo? ¿Uno la tiene que tener todo el tiempo? ¿No? ¿De qué manera? ¿En contacto? ¿No en contacto? Bien, bueno, a mayor tiempo de exposición, mayores son los beneficios, y esto está claro y está demostrado a través de un estudio que hice en el agua, en donde a mayor tiempo de exposición de la tarjeta en el agua, mayor fue la regulación del pH, la modificación de los nutrientes, del intercambio de los iones. Hice una prueba con esta bióloga, especialista en biología celular, en donde expusimos distintos campos celulares de células madres
a las tarjetas y pudimos observar que a partir del día 15 el campo de células que venía sin replicarse y contaminado empezaba a replicarse y regenerarse de una manera correcta, con lo cual a partir del día 15 de 24 horas de exposición empieza la regeneración y la replicación celular. Esto no significa que va a modificar el tejido inmediatamente, porque recién estamos modificando algunas células, pero esto sí conlleva a una multiplicación celular correcta, con lo cual la reparación o la regeneración de tejidos sucede con el tiempo y con el uso. Entonces, a mayor exposición, mejores son los resultados. Ahora, después de un mes de utilización, sí lo que puedo ver es que al quitar la tarjeta los parámetros se mantienen normales. No es que se vuelve para atrás. En cambio, si eso lo hacemos al segundo día o al tercer día, nos quitamos la tarjeta y inmediatamente perdemos la fuente de ionización y el efecto que venía haciendo. Entonces, sobre todo el primer tiempo es fundamental llevarla con uno mismo. Inclusive también los he medido en frecuencias en el biómetro y puedo observar que al comienzo tienen una frecuencia, a lo mejor unidades de voice muy bajas. Cuando empiezan a utilizar la tarjeta se eleva realmente a mucha cantidad de unidades, y cuando la quitan, a medida que va pasando el tiempo, los meses, se empieza a mantener, digamos, una frecuencia que es más alta de la base desde el comienzo. Entonces, puede estar en algunos momentos, pero sí para restaurar, si se necesita restaurar, es importante tenerla con uno. Sí, eso es correcto lo que decís, porque yo lo he probado conmigo mismo. Al principio, antes de usar la tarjeta, medía de cierta manera y luego de usarla, ya esa medida se elevó, aunque no esté con la tarjeta, digamos, encima, ¿no? Eh, de todas maneras, lo que decís no es dato menor, y a esto se me ocurre lo siguiente: ¿qué pasa si uno utiliza la tarjeta durante un año seguido? ¿Tal vez después no tenga que utilizarla más? Bueno, es muy difícil que nosotros mantengamos una frecuencia y un campo tan elevado. Eso, partamos de esa base. Ni siquiera haciendo cualquier tipo de terapia, y esto fue algo de lo que también llegué como conclusión, porque quienes trabajamos desde la medicina, desde las terapias holísticas, buscamos de cierta manera la alineación de nuestros chakras, la restauración de nuestro campo, elevar nuestra frecuencia a través de distintas técnicas, ¿no? Inclusive desde terapias como el Reiki, la aplicación de cristales y demás, buscamos la armonización de nuestro campo. Sin embargo, eso no se consigue de manera permanente. Sabemos que se logra en la sesión y luego cuando uno se incorpora a su rutina, a sus hábitos, a su vida, a sus relaciones, esto cae nuevamente y se generan nuevamente las desestabilizaciones. Lo que hace la tarjeta es que esto no suceda. Con lo cual, si lo entendemos desde ese lugar, es una protección que llevamos permanente y que no permite la desestabilización de nuestro campo, de nuestros chakras, la caída de nuestra frecuencia y demás. Finalmente, estamos todos con un celular continuamente. La verdad es que yo empecé a entender que nada me costaba llevar una tarjeta conmigo en un bolsillo, en mi cuerpo, colgando, al igual que llevo mi celular. Bueno, por ahí se podría llegar a pegar la tarjeta al celular. Bueno, ahora sí han salido algunos parches cuánticos, pero sí son con sistemas diferidos y no han ingresado todavía a nuestro país. Estos sistemas son dirigidos a alivio del dolor, a rendimiento físico o a enfoque mental. En cambio, la tarjeta es para todos los sistemas, entonces es muchísimo más completa en efecto, en beneficios. Ok, ahora tips para su uso. Por ejemplo, ¿cómo lo llevas? ¿Colgado en un bolsillo? Si tenés, qué sé yo, por ejemplo, algún dolor de articulación o un órgano que creas que está fallando, por decirte un ejemplo, ¿conviene ponerlo en ese lugar un tiempo? ¿Qué recomendás? Bien, sí, lo que se recomienda, primeramente, conllevarla a menos de 30 centímetros sobre el cuerpo es suficiente. Puede ser sobre la piel, sobre la ropa, colgando en un bolsillo,
en un portadocumentos, en cómo les quede cómodo. Eso no es problema. Sí se recomienda que si hay una zona afectada, la coloquen directamente en la zona, como me pasó en la planta del pie, que la coloquen en la planta del pie, o post cirugía en alguna herida, en alguna cicatrización, en alguna úlcera, en las zonas de dolor se aplica directamente en la zona de dolor, o si hay un órgano afectado se aplica directamente en el órgano afectado. Por ejemplo, tengo un caso de una mujer que tiene una fístula uterina que desemboca en la pared abdominal. Entonces, la hago colocar permanentemente en esa zona, que era una zona de mucho dolor, y al colocarla calma el dolor. O personas que tienen problemas en el ciático, por ejemplo, por compresión de vértebras, entonces se coloca directamente en la zona. Inclusive actualmente tengo chicos, uno en terapia intensiva, otro que ya salió, está en sala, en piso, pero sí con lesiones cerebrales o medulares, y se colocan directamente sobre la cabeza, sobre las cervicales, donde está la lesión medular, y todo lo que es agudo resuelve mucho más rápido porque desinflama, genera no solo alivio del dolor en los casos que hay dolor, sino que a la vez genera una desinflamación de la zona. Entonces eso lo que permite es una mayor recuperación de las actividades de aquel tejido dañado, ¿no? Sí, yo lo he probado con una tía mía que tenía un dolor de contractura, estaba con una especie de, digamos, de inmovilidad en el cuello y luego de usar la tarjeta pudo mover, digamos, tenía una especie de tortícolis y se le fue. Claro, claro. Ahora, lo que sí te comentaba, en esto de que me planteabas sobre las creencias y demás, es que hay casos puntuales, por ejemplo, algunos que tienen, vamos a ponerle nombre, fibromialgias, artrosis, artritis, enfermedades que vienen hace ya un tiempo y que vienen con un grado de toxicidad en su organismo, en sus tejidos bastante importante, no solo que al momento pueden no sentir diferencias, sino que también pueden hacer crisis curativas, porque empieza a generar un efecto depurativo la tarjeta. Entonces, empieza a limpiar, a liberar toxinas de los tejidos al torrente sanguíneo para ser eliminadas. Inclusive pueden notar que cambia la consistencia o el olor de la orina, que cambia la materia fecal, que cambia el sudor, y hasta pueden estar más irritables o pueden tener más dolores, como si se intensificara la enfermedad. Y después de los 4 o 5 días se restablece y se regula este campo. Entonces empiezan a tener los beneficios del efecto de la tarjeta. En algunos casos ni siquiera sienten esto, no es la mayoría de los casos, son la minoría, pero sí sabemos de que además existen ciertos programas en algunas enfermedades en donde no se puede salir de esa zona, más allá de que no es una zona de confort, sí termina siendo una zona de confort para sostener ese programa o esa enfermedad, y nada de lo que hacen desde las terapias le resulta. Ok, y patologías más del estilo crónico, por ejemplo, diabetes, qué sé yo, hipertensión, eh, o enfermedades autoinmunes, o mismo autismo, por ejemplo, ¿funciona? Bueno, todos los casos tienen una explicación y hay que revisar, digamos, el origen o la causa de cada uno de los casos. Por ejemplo, diabetes tipo 1 con insulinoresistencia, la verdad es que no se han modificado los parámetros dentro de lo que es los valores de insulina, de glucemia, las bombas. Solo hemos tenido un caso de una niña que empezó a regularizar las glucemias de noche cuando hacía hipoglucemias, y desde la utilización de la tarjeta no las hizo más. Sí mejoran los síntomas que son consecuentes de la diabetes en sí, como por ejemplo la fatiga, el cansancio, el dolor puntual, o si aparece alguna lesión en piel. Sí mejora su estado de ánimo, eso sí,
Pero con respecto a la diabetes en sí no tenemos testimonios todavía a largo plazo si hay una regeneración o no en cuanto a, por ejemplo, páncreas. En diabetes tipo 2 sí he notado de que después del mes de la utilización se empiezan a estabilizar los valores, sobre todo postprandiales, es decir, después de alguna comida copiosa que normalmente les hacía un pico de glucemia, con la utilización de la tarjeta lograron estabilizarlo. Eso sí, en la diabetes tipo 2. Después, en casos de hipertensión que vienen ligados, por ejemplo, a una hipertensión tensional, que es lo más común, por estrés, sí mejoran porque hay una regulación inmediata del estrés y del estado emocional. Entonces, no hay más picos, no hay tanta variabilidad en la tensión porque se mantiene al estar mucho más estable emocionalmente y mentalmente. Por otro lado, en casos de autismo venimos probándolo, como sabemos hay un espectro muy amplio, entonces lo vamos probando y va modificándose de acuerdo al comportamiento en cada caso, de acuerdo no solo al espectro, sino también a la estimulación y al desarrollo del niño. Por ejemplo, hay algunos que tienen problemas para conciliar el sueño o para un sueño profundo, entonces mejoran en ese aspecto. En otros aspectos mejoró la conexión con el entorno, en otros aspectos ha mejorado el comportamiento, en lugar de ser, en ese caso era bastante agresivo el niño y empezó a estar más tranquilo. Pero sí varía de acuerdo a cada uno porque recordemos que es la individualidad de cada caso. Muchísimas gracias por toda esta información que nos brindás. Nosotros acá desde el canal de Lesica Films la súper recomendamos esta tarjeta. Cualquier duda me escriben por privado al Instagram o al WhatsApp de Lesica Films porque podemos llegar a lograr que cada uno la pueda obtener en su domicilio.